Empezamos. Adelante, Emilio. Bueno, mi nombre es Emilio Parma, para los que no me conocen, sé que hay algunos residentes acá también, así que bueno, para hacerlo corto, fui residente del Intersonal, hoy en día me desempeño como cirujano general de trauma en la guardia de los domingos, tuve la suerte de tenerlo como instructor a Guille Barilaro, y en una de las guardias nos tocó vivir este caso, creo que fue un sábado, Guille, pero bueno, la idea es compartirle este caso que es un caso muy interesante. Bueno, y vamos a arrancar. Pasa, Guille, nomás. Es una presentación, bueno, esto es un caso como para reintroducirlo un poco, es un caso que a mí me quedó muy grabado, yo creo que estaba residente de tercer año, el Guille hace poco tiempo me preguntó si tenía datos, imágenes, y me acordé enseguida que tenía una presentación a la cual le mandé la foto y Guille hizo esta presentación que la verdad que quedó muy buena. Bueno, y esto fue a las 8 de la tarde, este es nuestro showroom del Hospital Intersonal. Ingresa un masculino, pasa Guille, alrededor de las 8 de la noche, un varón de 25 años con herida de arma de fuego, tórax abdominal izquierda, ahí donde se ve la imagen, continúa Guille. En el showroom, bueno, con el ABC, a una primera inspección no se evidencian hemorragias externas compresibles. El paciente ingresa con apnea, sin movimientos respiratorios, sin tensión arterial sistólica, sin frecuencia cardíaca, con un Glasgow de 3 en 15, con una midriasis bilateral no reactiva y la lesión que les acabo de describir, que es un arma de fuego toracoabdominal. El personal prehospitalario relata algún movimiento de tipo gasping durante el traslado, pero la conducta, y esto es para ver cuál sería su conducta. Uno, hacer una toracotomía de reanimación. Dos, realizar primero un ECOFAS para tomar esa decisión. Y tercero, la última, pronunciarlo como un dead on arrival, muerto al llegar. ¿Qué les Excelente, parece? excelente, Emilio. Excelente. Bueno, queda abierto entonces para la sala. Acá la gente está votando por la 1, toracotomía de reanimación. Muy bien. ¿Algunas consideraciones que quiera hacer alguien antes de responder solamente? Alejandro, ¿levantaste la mano? Lo intubaría antes de hacer la toracotomía, porque el paciente está en apnea. O sea, con esos datos que están presentando, está muerto. Ahora, ¿podemos hacer algo para intentar revertir eso? Bueno, empecemos por intubarlo y después hacerle la toracotomía. Bien. ¿Alguien más? Emilio, una pregunta, ¿qué edad tiene o tenía el paciente? 25 años, jovencito. Y el prehospitalario vio movimientos ventilatorios, Algún digamos. movimiento, claro, un gasping, pero el paciente llegó sin signos vitales. Ajá, no presenciaron, digamos, la parada ustedes. Tampoco presenciado. Es bien Yo, a ver, interesante, es bien interesante, estamos hablando del paro cardíaco traumático. Yo te voy a hacer una pregunta. Y del punto de vista eléctrico, ¿ustedes le pusieron, lo monitorizaron y aparece algún movimiento eléctrico en el monitor? No lo hicimos en su momento. yo creo que está buena la pregunta de Fernando, porque no es lo mismo que el paciente haya ingresado ya en asistolia que en fibrilación ventricular, ¿no? Porque Exacto, un paro en exacto, Por ahí va la asistolia cosa, más o menos, igual. exacto. prácticamente complicado sacarlo. Ahora, si está fibrilado, yo coincido también con Ale, intubarlo al paciente y después recién irme a la TALI, a la toracotomía, ¿no? Y, Exacto, yo creo que ahí se hace la gran diferencia. Es con o sin actividad eléctrica. Uno diría que Bien, en el trauma penetrante las chances de supervivencia, si bien no son muy altas, pero bueno, existen chances genuinas de supervivencia en la toracotomía de emergencia en estas condiciones, pero creo que acá se dividen las aguas entre, como tú dijiste, no tiene signos de vida, pero puede tener signos vitales desde el punto de vista eléctrico y sí tener claro, alguna actividad eléctrica. Alguna actividad alguna eléctrica. actividad. Este, Alejandro.
Mientras le estás poniendo el electro, ¿qué hacemos? La decisión es un paciente que está muerto. Si hay algo para hacer, hay que hacerlo y rápido. ¿Sí? Bueno, el electro se lo pone mientras estás intubando, eso no hay ningún problema. ¿Querés que sigamos? Sí, adelante. A ver cómo resolvimos esto esa noche. Nuestra conducta, como siempre, casi de rutina, es hacer un ecofast en un paciente que, como bien dice Alejandro, es ver si el paciente está vivo o está muerto. Nosotros con el ecofast, que básicamente de rutina lo tenemos muy estandarizado, por ahí Guille, que tiene mucho estas reuniones, lo repite constantemente. El paciente que entra le apoyamos el ecofast, le hacemos un ecofast, le apoyamos el traductor. Este ecofast nos dio un paciente sin actividad cardíaca y mucho líquido intraabdominal, pero el corazón estaba parado. No sabemos desde cuándo, no sabemos, no supimos, no teníamos otro dato. Así que bueno, esto es lo que nos dio el ecofast en este paciente. Y continúa, Guille, si querés. Al paciente se lo declara fallecido, en este caso. ¿Algún comentario? Decí que vas a decir que se levantó, pero no. No, no. Emilio, y está bien, Mostrate la foto, me asusté. yo te preguntaba la edad, ¿ha visto? Pues, un tipo de 80 años tampoco uno, pero una persona de 25 años, un pediátrico, incluso por ahí puede llegar a tener alguna posibilidad, una toracotomía, ¿no? ¿Por qué decidieron no hacerle, che? Gracias, La verdad es Daniel, que por vimos... Sí, Guille. No, un poco, creo que pesó mucho la ausencia total de signos vitales, la midriasis Bilateral bilateral y A reactiva. reactiva y la ecografía sin ningún tipo de movimiento cardíaco. De todas formas, creo que son pacientes que están en el son pacientes que están en el límite y muchas veces cuesta tomar una decisión, más cuando es un penetrante tóraco-abdominal, joven, el paciente. La verdad que realmente a veces el mismo paciente se toma la conducta de la toracotomía de reanimación con una mortalidad altísima y en otros casos se decide declararlo fallecido. Creo que es un gris ahí que todavía en la bibliografía uno encuentra estadísticas con resultados diferentes y ahí es donde está justamente el rol, como vamos a ver más al final en una revisión de la bibliografía, del IFAS. El IFAS, hay trabajos donde muestran que si el IFAS cuando al ingreso tenemos que no hay actividad, ningún tipo de contractilidad cardíaca, el corazón está paralizado y no hay un taponamiento pericárdico, que son sin duda no hay un taponamiento cardíaco, que son los pacientes que pueden tener un poco más de chance. Algunos Sí. autores, como nada menos y nada más que Kenji Nabe y Demetrios Demetriades, hablan de una sobrevida de solamente el 1%, por lo cual podría haber cierto aval para, en este caso, declararlo al paciente muerto al llegar. Gracias, Guillermo. Pablo, Yo creo que esa sobrevida del 1% a la cual se refiere Guillermo es teniendo en forma modesta, pero como lo tienen ellos, un shock room. Nosotros no lo tenemos, en el sentido que no tenemos para realizar una toracotomía de reanimación y este paciente que no tiene ningún tipo de actividad, trasladarlo al bloque quirúrgico, realmente me parece que lo hubiéramos, creo que lo hubiéramos declarado muerto, teniendo dos salvedades. Una, la de la actividad respiratoria mínima que tuvo, ese gasping antes de ingresar, y otro, la edad joven al cual preguntaba Daniel. Pero realmente quiero pensar este mismo paciente en nuestra situación y no sé si lo he llevado al bloque quirúrgico. Vuelvo a decir, no tenemos para realizar toracotomía de reanimación en la emergencia. gracias, Pablo. Emilio, Bueno, el caso no termina ahí, como siempre, nosotros siempre en la guardia, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero decimos los pacientes vienen de a dos. La noche nos da una revancha y a las 4 de la mañana nos llaman a mí, yo estaba con Sofía, creo, Sofía Bou, Guille, una compañera, nos llaman a las 4 de la mañana por un varón de 16 años, jovencito, con una herida de arma blanca, ahí en epigastrio. Continúa, Guille.
En ese caso también vemos, no tiene ninguna hemorragia para hacer compresión externa, tiene una vía aérea permeable, tiene una disminución en la entrada bilateral de aire con una frecuencia respiratoria de 10, la presión sistólica es de 60, la frecuencia cardíaca de 40, rítmica irregular, solamente tiene pulso carotídeo, un glauco de 8 en 15, y bueno, la lesión descrita en la imagen, que era una herida de arma blanca abdominal, bien en epigastrio, un poquito por encima del ombligo, y el paciente con características de shock, piel pálida, fría, sudorosa. Continúa, Guille. Se le realiza un ecofast y en este caso sí hay evidencia de movimientos cardíacos lentos, débiles, pero bueno, había movimiento cardíaco y mucho líquido libre intraabdominal. Vamos, Guille, uno más. La conducta, la pregunta es, ¿qué conducta tomarían sabiendo que en nuestro hospital tenemos esta dificultad o esta cuestión de infraestructura donde el shock room está a 100 metros, piso arriba, con un ascensor irregular? Y eso, bueno, teniendo en cuenta esta condición desde arquitectura, de organización, ¿cuál es la conducta que tomarían? Uno, una toracotomía de reanimación en shock room. Dos, llevarlo a quirófano en esa condición y bueno, y tener ese black hole, ese agujero negro. Y tres, tomar alguna otra conducta. Bueno, muy bien. Doy la palabra. Perdón. Sí, no. ¿Puedo hablar, Fernando? Sí, por supuesto. Adelante, Daniel. Bueno, sí, bastante, creo que cómo va el tema, creo que la indicación sería una toracotomía, pero yo antes de eso, durante eso, iría pidiendo sangre, glóbulos rojos, plasma, plaqueta, porque seguramente este paciente, si se le hace la toracotomía en la sala de reanimación, iría después al quirófano a hacer la idea de la toracotomía sería, en este caso, el clampeaje aórtico, ¿no? Porque aparentemente la hemorragia intraabdominal, tipificar al paciente, solicitar la posibilidad de transfusión de productos sanguíneos y después con la aorta pinzada ver si hay una mejoría o no en cuanto a la presión arterial sistólica y el índice de shock y ver o no de trasladar al paciente. Por supuesto, intubarlo previo a la toracotomía. Y solicitar, como le decía, sangre y según la respuesta a la toracotomía y un supuesto clampeaje aórtico, llevarlo a quirófano. Sí haría un apoyo, un masaje cardíaco porque el paciente está arrítmico, está con una frecuencia cardíaca baja y como dice el IFAS, los movimientos cardíacos son lentos y muy débiles. Ayudaría un poco a mejorar la contracción con un masaje, ¿no? Por supuesto, ácido tranexámico y todo lo que nosotros Sí. ya conocemos. Gracias, Daniel. Alejandro. Sí, toracotomía de entrada no está en paro, está con un cuadro de shock profundo, ¿sí? Está con un Glasgow 8 de 15, lo intubaría y en este caso es lo que habla siempre Ferrada, ¿no? Pasamos primero al C antes que el B y el A, es un paciente que requiere expansión. Andar haciendo experimentos en la sala de trauma, tiene una lesión en epigastrio, con movimientos cardíacos lentos y débiles. Emilio no dijo si tenía líquido intrapericárdico como para pensar en un taponamiento. Yo creo que los movimientos cardíacos lentos son la frecuencia que tiene en No lo tenía. en la descripción. O sea que el líquido libre que tiene abdominal, que probablemente sea sangre, que es lo que está causando el shock, no lo vas a poder resolver si no es con una cirugía. Pero para que llegue a la cirugía, empieza a expandirlo, independientemente que estés a 100 metros de la cirugía. No me haría el guapo de abrirlo ahí en la sala de trauma, ¿no? Esa sería la alternativa. O sea que Si no me harías hubiese dicho que una tenía toracotomía de líquido emergencia, libre, Alejandro. si hubiese dicho que tenía líquido libre en el pericardio, bueno, ahí es otra historia, y ni tampoco le daría toracotomía. Y si tienen tanto manejo de la ecografía, no le haría el abordaje del pericardio, sino que le haría una punción. Pero no es el caso de lo que están describiendo, al menos.
Acaba de entrar Carlos Pilasi a la sala. Bienvenido, Carlito. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas Un, gracias. un gusto. Estamos comentando el caso de un chico de 15 o 16 años con una herida de arma blanca en epigastrio supraumbilical, y ahí tenés la situación fisiológica en la que ingresa a las 4 a.m. Sí, Y estamos discutiendo conducta, periumbilical. sí, conducta inicial. Guillermo, Sí. Sí, gracias. Hola, buenas tardes, Carlos. Ahí recién Sebastián Vélez comentó algo muy interesante en el chat. Estaría bueno ver si puede, si está disponible para ampliar eso. Él dice, si tuviéramos Reboa, y tiene que ver con lo que decía Alejandro, este paciente, a diferencia del anterior, todavía tiene algunos signos vitales, hay actividad cardíaca, es un paciente que no está en paro, hay sí una profunda hipotensión, gran shock, y bueno, son los casos en los cuales justamente parece que hay, para el que tiene la suerte de tenerlo, un pequeño nicho, un rol para el Reboa de recuperar a estos pacientes, quizá pudiendo evitar lo que era la otra opción que hacer la toracotomía de reanimación. Creo que el tema da para la discusión, no sé si Sebastián quiere comentarlo y Carlos. Sebastián había escrito en el chat. No sé si querés ampliar algo, Sebastián. No, no, solamente creo que, sobre todo en el caso de los chicos que ahí en Mar del Plata, que tiene esa distancia, creo que este paciente, obviamente hay que reanimarlo también, así que la reanimación con Reboa creo que estaría indicado en este paciente. Nosotros no tenemos todavía acá, no hemos conseguido el catéter, así que estamos todavía en veremos. Pero creo que este podría ser un candidato, sobre todo para contemporizar y ver cómo reanima, cómo se reanima y si después se puede llevar al quirófano. Perfecto. Daniel, Sí, yo lo de la toracotomía y el clampeaje, te lo digo por la distancia que tienen, que contaba Emilio, ¿no? Yo no sé si este paciente con una presión de 60 y 40 de frecuencia cardíaca ya al borde del paro llega a quirófano. Yo creo que mejorando la perfusión cardíaca y cerebral con un aumento del flujo sanguíneo a la parte superior del cuerpo a través de un clampeo me va a dar un poco más de chance para poder trasladarlo al quirófano. Bien. perfecto, Daniel. Yo antes de darle la palabra a Carlos Pilasi, que además tiene la suerte de trabajar en un centro de desarrollo y seguramente eh, va a tener una visión con otras posibilidades también desde el punto de vista institucional y tecnológico. Eh, Quiero hacer alguna consideración que va un poco en la línea de lo que se ha hablado acá en la sala de varios de ustedes. Lo último que acaba de decir Daniel. Primero, situémonos dónde está parado este enfermo. Este enfermo está en un shock grado 4, totalmente descompensado, pre-mortem. O sea, fíjense que un gurí de 16 años, que estamos con una tensión arterial sistólica de 60, con una eh, frecuencia cardíaca de 40 en arritmia. O sea, va a parar en cualquier momento. Que se trata de Paren un bien. shock hemorrágico, no está taponado, es un shock hemorrágico, cuya sangre está dentro del abdomen. Entonces acá tenemos el tema del rol de la toracotomía en la sala de emergencia, en una institución, hay que tener claro también donde estamos parados, que tiene más de 100 metros de distancia entre la sala de emergencia, la sala de operaciones, ascensor mediante. O sea que bien puede parar en el ascensor o puede parar en el camino. El punto es que cuando se habla de toracotomía de emergencia, uno diría de las múltiples indicaciones u objetivos que perseguimos alcanzar con la toracotomía de emergencia, acá la haríamos esencialmente por uno, que es el control del sangrado distal, es decir, el clampeo de la aorta, y eventualmente, como decía Daniel, bueno, hacer un masaje cardíaco para apoyarlo. Pero creo que esencialmente es bajar el flujo distal de la aorta y redistribuir el flujo a cerebro y corazón. Y acá vienen, bueno, el planteo de la posibilidad de un reboa. Y yo quiero hacer una pregunta para, bueno, no tenemos reboa, en Uruguay tampoco hay reboa, pero sí hay catéteres CODA. Y yo te quiero preguntar a vos, Daniel, que sos cirujano vascular y cardíaco. Este, yo sé que el CODA es más grueso, es 14 frames en vez de 7, es un balón distinto, pero bueno, capaz que insuflarle un CODA en la aorta torácica descendente, controlás el sangrado distal, disminuís ostensiblemente el sangrado distal, redistribuís el flujo y llegás a sala de operaciones con un enfermo en otras condiciones. Le hago la extensiva la pregunta a Daniel y a Carlos Pilasi. Está silenciado, Daniel. Creo que no es mala idea si uno dispone de un CODA, ¿no? En este caso,
El problema, bueno, es un balón que se coloca con una guía rígida, hay que hacerlo, no tenemos introductores de ese tamaño, por lo menos en la urgencia, sería abrir la femoral, colocar el coda, subirlo, hacer el control que esté bien posicionado, y con todo el tiempo que eso implica, ¿no? La colocación de un coda a cielo abierto, pero bueno, todos sabemos que los primeros balones se iniciaron con este tipo de balones para colocar endoprótesis, pero si No uno sería un buen dispone, sustituto del Ramuán. claro, claro, sería Sería un un buen sustituto sustituto del del rebote. Perfecto. Nosotros tenemos experiencia en colocar, pero en situaciones controladas, ¿no? En estos casos en que 5 minutos o 10 minutos que te puede llevar a colocarlo es un tiempo importante, ¿no? Claro. Abrir una femoral, incluso hay que colocarlo a través de un introductor, al coda no lo podemos colocar haciendo una punción en la femoral, después sangra por todos lados, tenemos que tener un introductor de 12 French por lo menos. Claro. Perfecto. Gracias, Daniel. Lo otro que quiero decirlo, Ale, no estoy muy de acuerdo con lo que vos dijiste. Primero hay que reponerlo, ¿no? Yo creo que primero hay que parar este sangrado antes que nada. Por supuesto que hay que reponerlo. Pero si no cerramos la canilla, vamos a tener un cadáver pletórico de suero. Porque mientras venga la sangre y todo, que no va a venir enseguida, va a demorar un poquito en venir, me parece que tenemos que detener este sangrado, esta hemorragia, rápidamente. Carlos, y después Alejandro, así me tiras palo al final. Dale. Sí, no, me parece súper interesante este caso, pero yo estoy con Fernando. O sea, acá este paciente tiene indicación para mí absoluta de toracotomía en el box de reanimación. No veo ninguna otra alternativa y justamente es toracotomía de reanimación, porque es para reanimar al paciente. No ningún tipo de líquido ni sangre va a ser suficiente y estamos con una presión sistólica de 60. Los colombianos hicieron un estudio donde decían cuál era la mejor presión para poder poner un reboa, en el caso de que consideremos eso como una alternativa. Y no es cuando el paciente está en paro, sino que hay un tiempo donde la presión sistólica todavía no está en cero y permite la repercusión coronaria, porque estos pacientes empiezan con una difusión cardíaca. O sea, hasta ahora tenemos un shock hipovolémico, descartamos los otros, los shock obstructivos, pero a este paciente se le va a ir sumando ahora un componente de shock cardiogénico por isquemia miocárdica, y eso empieza a pasar más o menos con sistólicas de 70 para abajo. O sea, estamos perfectamente, y a lo mejor un poquito pasados, para reperfundir. Si tenemos un reboa, es probablemente una alternativa. Lo que nombrabas tú del CODA, yo no tengo experiencia en haberlo usado, pero lo que he leído, o sea, sé la técnica y sé que son varios pasos con distintas guías. Y aparte que tenemos un paciente que tiene una herida subdiafragmática, que a lo mejor tiene una lesión en la aorta. Entonces, pasar un dispositivo en un lugar donde probablemente tengo una lesión, a lo mejor puedo empeorar la situación, me va a retardar. Para mí este paciente tiene indicación absoluta de toracotomía en el lugar donde esté y clampeo de la aorta torácica descendente. Perfecto, gracias, Carlos. Alejandro. Me van a disculpar, pero me parece que estamos mucho gregre para decir Gregorio. No es la primera vez que presentan un caso así, similar a este, que tiene esas condiciones. La sala de trauma está a 100 metros de quirófano, en muchos lugares está a más de 100 metros. Hacerle una toracotomía de emergencia a ese paciente que todavía no se paró, no me parece lo más indicado. Yo vuelvo a insistir, lo expandiría y lo trataría de llevar a quirófano. Y antes de pedir el REBOA, que está más lejos del alcance de al menos de todos los sistemas públicos y de nuestra posibilidad económica de conseguir un REBOA y entrenarnos en el REBOA y tenerlos en el momento del REBOA y el tiempo que lleva utilizar el REBOA, y propondría algo más accesible, que es tener un protocolo de transfusión masiva que esté disponible en ese momento. Y lo incorporás en el protocolo de transfusión masiva y con ese protocolo tal vez llegue a quirófano. Hacer una toracotomía a este paciente porque está en 40, ya casi a punto de hacerse el paro, bueno, es discutible. Creo que hay otros pacientes que han presentado así y no le hicieron el tratamiento, ni siquiera pensaron en hacerle la toracotomía.
probablemente tenga una lesión de aorta, si no es que tiene la cardíaca porque no tenía líquido, porque el paciente está chocado. No sabemos cuánto tiempo hace que le pusieron la herida cardíaca, la herida de arma blanca, y si está a 100 metros de llegar al quirófano, y si estaba a 2 cuadras antes del traslado en la ambulancia, también estaba en la misma. ¿Eh? Así que no me arriesgaría a hacerle la toracotomía en la sala de trauma a este paciente. Yo le voy a dar la palabra a Sebastián, que levantó la mano primero, pero antes, perdóname, pero voy a discrepar contigo, Alejandro, porque creo que acá hay residentes, hay cirujanos jóvenes, no se puede llevar el concepto que la indicación de toracotomía de emergencia solo es en el enfermo en parada cardíaca. Justamente, está formalmente indicada en el enfermo agónico. Esto es un enfermo agónico, está por parar. Creo que es la indicación de la toracotomía de emergencia. Yo no comparto, realmente no comparto el criterio de que hay que esperar que pare para decir, bueno, le vamos a hacer una toracotomía. Está bien, si el paro presenciado es otra indicación, pero este enfermo, eh, concuerdo plenamente con lo que se viene diciendo, es la indicación. No tengo ninguna duda. En No hay ausencia, problema que esté como no hay decís problema vos, en que ausencia de reboa, en ausencia de recursos. Yo tiré lo del CODA un poco para ampliar el panorama, pero en ausencia de estos recursos, es que nosotros, sí, entonces hay que abrirle toras. A ver, Sebastián, ¿qué opina? O sea, es que obviamente que todo va a depender un poco del lugar que cada uno esté, ¿no? Nosotros tenemos el quirófano a 30 metros del showroom y yo me pongo a pensar si uno tuviera ya que hablamos de reboa, que ninguno de nosotros tenemos y eso, si tuviéramos también un showroom híbrido, capaz que lo abriremos ahí también. En el caso nuestro, probablemente este paciente, que para mí no me quedan dudas que es quirúrgico, no me quedan dudas que en algún momento va a haber que hacer una toracotomía, en algún momento inmediato, pero quizá yo comenzaría a reanimarlo. Obviamente, toda esta reanimación incluye el FAST, y ya pensando y preparando a la gente en quirófano para que cuando ni bien entre, cambiarme a hacerme la toracotomía. Es por una cuestión de distancia y comodidad, ¿no? Y obviamente de seguridad del paciente. Pero creo que sin duda si uno tiene una distancia mucho mayor o algún inconveniente o un obstáculo hasta llegar al quirófano, este paciente es para hacerlo en el lugar como dice Carlos. Pero bueno, eso creo que cada uno se tiene que adaptar a su realidad. Gracias, Seba. Carlos. Sí, yo quiero reforzar eso porque acá sabemos que en estos Ateneos justamente el punto es aprender y basar conductas en base a lo que es la evidencia. Entonces, yo creo que este paciente tiene indicación absoluta de toracotomía de reanimación. Justamente la toracotomía es para reanimar a alguien, no es para resucitar necesariamente a alguien. Por lo tanto, la indicación de toracotomía no es el paciente en paro, esa es una, pero idealmente es el paciente que todavía no llega al paro para evitar que llegue al paro. Los pacientes que paran tienen mucho mayor mortalidad que los pacientes que no se paran. Y los pacientes en que se hace la toracotomía tardía tienen peor sobrevida que los pacientes que se les hace cuando está indicado. ¿Cuándo es eso? No hay un número o un tiempo definido, pero lo más cercano es lo que les comentaba del estudio de los colombianos. Ahora, yo incluso en el hospital, teniendo un reboa, no le pondría el reboa porque toma más tiempo y porque tiene una lesión potencialmente infradiafragmática. Entonces, creo que incluso teniendo eso, lo abriría en el shock room. Y dependiendo de dónde esté el paciente, este paciente va a necesitar manejo de la vía aérea, va a necesitar una serie de cosas que tienen que ser una vez que tengamos primero detenido el sangrado. Por lo tanto, incluso teniendo, ahí depende un poco cómo tengamos el protocolo. Como decía Seba, a lo mejor tiene el quirófano justo al lado, bueno, se mueve y nada, vamos a perder un segundo, nada, está bien. Pero si fuera un par de minutos de traslado, este paciente yo creo que no tiene un par de minutos para trasladarlo. Yo preferiría abrirlo donde está, poner un clamp en la aorta y moverlo con el clamp en la aorta descendente, cosa que sí he hecho en Londres y continúo la cirugía en el quirófano, pero el paciente no puede, no podemos, no tiene más fisiología, ya no tiene más reserva. Lo que queda ahora es que se va a parar. Y por eso yo creo que este es un concepto súper importante porque no creo que acá haya muchas opciones. O sea, creo que este paciente tiene indicación absoluta de hacer, de ocluir la aorta y la vía más rápida es haciendo una toracotomía anterolateral izquierda.
Gracias, Carlos. Bueno, Emilio, ¿tuviste? Bien, sí, escuché a todos. Bueno, lo que se hizo para algunos más cerca que otros, pero bueno, lo que nosotros hicimos, en realidad siempre hacemos, esto es como protocolar también, la reanimación, la colocación de 2 vías, la expansión, la ventilación. Por suerte tenemos un médico de showroom, hay equipo de enfermería. Nosotros a veces los cirujanos también nos dividimos. Creo que en este caso, Sofía Bou, mi compañera residente de residencia, lo ventiló, mientras yo y Guillermo nos preparamos para hacer la toracotomía. Entonces esto fue más o menos intubación orotraqueal, colocación de 2 vías, 1000 de expansión, se solicitaron las unidades, 6 de plasma y 6 de rojos, y se hizo una toracotomía anterolateral izquierda en sala de emergencias, en showroom, con una rápida pericardiotomía, un masaje cardíaco y una oclusión aórtica manual. A los 2 minutos de la expansión, solamente con salinos y la reanimación y la ventilación, recupera el ritmo cardíaco, mejora el latido cardíaco y quedamos ahí con el Reboa IGA y me traslado a quirófano con la oclusión aórtica manual. Ahí está el paciente, ahí están empezando a pasarle, creo que la sangre, todavía no se le había aplicado la sangre, así que así llegamos a quirófano. El paciente, un ayudante lo que hace es, siempre con la toracotomía y con el clampeo aórtico, se hace rápido una laparotomía y lo que se encuentra es un hemoperitoneo masivo. Y se continúan las maniobras, el lavado y la exploración, siempre con el clampeo aórtico. Se recuperan 2000 mililitros de sangre en coágulos, y en un primer momento con el clampeo aórtico no se halla un sangrado activo, así que se coloca un packing abdominal, siempre con clampeo aórtico torácico. Bueno, no se halla el sangrado ni ningún hematoma, ahí estamos. En ese momento ya el paciente con el abdomen con un packing se traslada la oclusión aórtica torácica a infradiafragmática, a la aorta abdominal, y ahí se le empiezan a pasar, con esa demora de que tenemos que nos llegan las unidades de glóbulos rojos, el plasma, y el paciente alcanza con una cantidad de inotrópicos y con un manejo de anestesia intenso, una TA de 160. En este momento estábamos con una oclusión aórtica entre la torácica y la abdominal de 30 minutos. Se retira el packing y la oclusión aórtica con una tensión arterial de 160 y se vuelve a explorar sin la oclusión. Una más, Guille. Y lo que se ve ahí es un resurgimiento, un sangrado más activo de la vena mesentérica superior. El paciente con ese nuevo sangrado desciende la TA 90-60 con drogas vasoactivas, todavía con drogas vasoactivas en aumento. Continúa, Guille. Y acá la pregunta es, una lesión afractuosa de vena mesentérica superior de más del 50% en un paciente muy inestable, con una TA sistólica de 90, con drogas inotrópicas, ¿cuál sería la conducta? ¿Sutura de la mesentérica, ligadura o un shunt? Antes de la respuesta, te quiero hacer una pregunta, Emilio, porque capaz que lo dijiste y no me quedó claro. Sí. ¿A qué distancia de la aorta estaba la lesión esa de la mesentérica? La lesión, no recuerdo eso. No, perdón, Fernando. La lesión era en el tronco de la mesentérica de la superior. vena. Poco después de. Sí, de la vena mesentérica superior, la vena. De la vena. De la vena. Muy cerca de su nacimiento, ahí 2 centímetros de. No, claro. Era de la vena, no, me quedé con la arteria y ahí dice vena, ahora leí perdón. Claro. Perdón. No pasa nada. Daniel.
No, yo también me quedé con lo de la arteria, por eso le iba a preguntar en qué segmento, en cuál de los segmentos estaba la lesión. La Estamos en la Claro. misma, estamos en la sí, la misma. conducta es diferente según el segmento, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pero nos embromó, era la vena. Sí, era la vena, era la vena. Y suturar una vena mesentérica es bastante complicado, ¿no? Hacer un shunt con la posibilidad de que se trombose, y la ligadura con todo el infarto intestinal que pues, lo puede llegar a producir, sobre todo si en la desembocadura es El cerca en la tronco. desembocadura ya, en la unión con las otras dos venas, con la esplénica y Con la la plena. mesentérica inferior. Uf, Este, qué lugar feo, Emilio, ¿eh? ustedes Sí, pusieron los tres caminos, los tres grandes caminos posibles, y los tres son espantosos, porque Claro. sí. Bueno, el paciente está con una mejor presión arterial, estaba con 160, creo que me dijiste, y con drogas vasoactivas, tenía noradrenalina. Y no sé si tendremos gasometría antes de decidir la conducta, ¿no? Porque eso también nos puede influir un poco, porque si el paciente, a pesar de que esté con noradrenalina, por ahí si el lactato y las bases están más o menos compensadas, que no creo que lo tenga este paciente, hasta incluso se puede pensar en una sutura, no sé cuánto es la lesión de la vena, si incluye el 50 o más, 50% más, 50%. Más del 50% la lesión. más del 50, y bueno, mirá, Y sutura en una anfractuosa, fea. ligadura o shunt, sí, acá pero un shunt en el chat la gente mayoritariamente vota por Jun. Acá Sebastián está votando por ligadura. es Este, que el shunt se nos puede trombosar, Fernando, eso y les la iba a decir, ligadura, la tasa de ligadura, trombosis de un Jun es altísima, ¿no? La vena mesentérica. y la Es ligadura casi, te puede llevar es a casi parte intestinal. una lesión de porta eso. Claro, Mm. claro. Así Sí, que hacerle un shunt le Sí, va a el caer tronco, la casi el presión. tronco espleno mesaraico ahí. Sí, y la ligadura corre el riesgo de infartarlo también, ¿no? Hace un infarto venoso. creo que acá hay grandes problemas. En primer lugar, hay un problema técnico, porque no es fácil. En esa región nada es fácil. La sutura no es fácil y va a ir a la trombosis. La colocación de un zoom no es fácil tampoco y altas chances de trombosis. Y la ligadura, altas chances de infarto venoso, ¿no? O sea, atrás de cada uno de estos tres caminos posibles para entrar al laberinto, nos está esperando el Minotauro en cada uno de Sí. ellos. Mira, si el paciente está estable, entre comillas, a pesar de que tenga droga vasoactiva, y se banca 30, 40 minutos de una plastia venosa, sería la otra opción, ¿no? O una anastomosis. Pero bueno, depende si hay cirujano vascular que esté entrenado en ese tipo de lesiones también para hacer una cirugía bastante rápida, pero como control de daño, ligaduro, shunt. Sí. Sebastián. Yo estoy viendo que este paciente está un poco mejor, pero ahí, ¿no? O sea que está en modo casi control de daño. Y las veces que me ha tocado en pacientes en mejores condiciones tener que hacer esto, obviamente que nosotros hacemos el control de la hemorragia, llamamos al vascular, y yo no recuerdo que lo haya suturado nunca, y que siempre ha hecho o un parche con safena, Sí. o reemplazo con safena, pero nunca que lo haya suturado. Yo creo que me optaría más en estas condiciones ligarla. Porque hacer un shunt probablemente no funcione. En una vena es muy difícil, la pared es muy delgada y se va a trombosar. Lo Aparte, dar mismo que ligada. suturar la vena mesentérica que es un papel, ¿no? Sí, sí, No es una vena, no es como la ilíaca que claro. tiene Claro. mejor paredes ahí atrás, la porta, la vena, bueno, ustedes saben lo que son, da un punto, si no tenés cuidado se te desgarra, tenés que usar un 6-0 por lo menos. Sí. Difícil, yo lo que haría es irme del quirófano y que venga otro. Carlos, Sí, yo creo que, a ver, volviendo a la toma de decisiones y qué hacemos con este paciente. Es un paciente grave, un paciente que está hipotenso, que no repunta, que está con droga vasoactiva, aparte de haberse pasado volumen. Es un paciente que claramente es un paciente para control de daño, no es un paciente para cirugía definitiva. No hay otra alternativa en estos pacientes. Si uno hace más, el paciente se le va a morir. La única alternativa aquí es la ligadura de la vena mesentérica, porque es lo que está matando al paciente, el sangrado. Después veremos cómo reconstruimos la vena, en qué situación, pero no hay tiempo para reconstruirla.
los objetivos del control de daño son parar el sangrado y limitar la contaminación. Y entonces acá, para parar el sangrado, la única forma que tenemos es ligarla. El shunt, que pudiera sonar como una alternativa atractiva, porque sí que lo hacemos en los vasos grandes o en los arteriales, a lo mejor podría ser como una, pero son todas las limitaciones técnicas que todos han contado acá, o sea, son vasos delgados, de un acceso que tampoco es tan fácil, a lo mejor por tratar de poner un shunt vamos a hacer que el hoyo sea más grande y empeorar la situación con un shunt que yo no sé cuál va a ser la patencia. Creo que es un riesgo, podría funcionar a lo mejor, pero creo que ante el riesgo nadie podría criticar la ligadura del vaso. Gracias, Carlos. Guillermo. Bueno, creo que este es un clásico de la discusión intraoperatoria entre el cirujano general y el cirujano vascular. Cuando el paciente está muy malo, el cirujano vascular, por supuesto, que confía en su capacidad técnica para repararlo, y la realidad es que cada vez que en estos casos han querido hacerse una reparación o colocar una prótesis, uno ve cómo sangra, donde se pasa cada punto de la sutura de la prótesis y la reparación sangra porque el paciente está coagulopático y los resultados son desfavorables. Lamentablemente, hasta el día de hoy seguimos sin ponernos de acuerdo. O sea, se habla mucho antes de llegar a quirófano, pero el momento de llegar a quirófano es como que el ADN, resurge el ADN del vascular en ese momento, y bueno, es complicado. Es complicado el tema. Por eso, y esto uno, por supuesto, lo puede contar en la confianza que se tiene en este Zoom, que es excelentemente constructivo. Muchas veces uno, cuando la situación del paciente es muy mala, uno prefiere no llamarlo al cirujano vascular, porque uno Eso te piensa iba a lo que decir, puede ser lo mejor Guille. para el paciente en ese momento. Sí, exacto. Gracias, Guillermo. Daniel. Y después Alejandro. Dos cosas, sí. Yo coincido con Guille, que esto no es manejo del cirujano vascular por la concepción que tiene de la patología, ¿no? Ve la arteria y la ven y no ve el paciente en general, igual que un neurólogo o cualquier otro que no haga trauma. Y ahora volviendo con la lesión, razonando como lo razona Carlos, sí, el Shan a mí, no sé, no le tengo mucha fe en la vena. Sería ligarla, dejar el abdomen abierto, ver cómo va evolucionando ese intestino. En cuanto el paciente esté mejor, pensar en una posible reconstrucción venosa, ¿no? Si se aguanta el infarto, si no progresa tan rápido el infarto como hacemos en las reconstrucciones arteriales abdominales, que dejamos el abdomen abierto y vamos viendo la coloración intestinal. Gracias, Daniel. Alejandro. A ver, ya casi se muere 2 veces este paciente. Va por la tercera en cualquier momento. Se exsanguinó, se paró, salió cuando hicieron el clampeo. El cirujano encontró la lesión en la mesentérica, que no es fácil encontrarla. 5. Suturar una vena, generalmente parece que la masticaron los perros. Sí, Y, tal cual. y cuando empezás a suturar, te quedás con pedacitos y Sí. es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tomando el concepto de control del daño, que lo nombraron varias veces, inclusive Carlos Pirazzi lo mencionó recién, control del daño es control del sangrado, control de la contaminación, cierre, o mejor dicho, no cierre de abdominal, abdomen abierto y contenido, reposición de lo que perdió y después vemos qué hacemos. Si se le va a trombosar porque le suturamos la vena, yo creo que es un riesgo a correr, y si se le trombosa es porque duró paciente. El tema es que intentar hacer un shunt o repararlo nos va a llevar mucho más tiempo de un paciente que está exsanguinado y con su reserva fisiológica cada vez más al límite, y en un lugar donde hacer una reparación de ese vaso exactamente, venoso, y de la mesentérica, y nos va a llevar un poquito de tiempo. Así que, como decía mis viejos maestros, mejor curarlo en 2 y no matarlo en 1. Le daría una ligadura, controlaría que por ahora no sangre. Si se trombosa, bueno, veremos qué pasa. Y mañana en un rato lo operamos. Vamos a por la ligadura. A ver, Emilio. Exactamente, bueno, coincidimos. Lo que se hizo fue directamente hacer una ligadura, había un hematoma, no se encontraban, como ahí decía Alejandro, mordida por un perro. Ligadura nomás. Una más, Guille.
Una vez que se controla ese sangrado, se encuentran 2 lesiones a nivel de yeyuno, con más del 50%, a 15 centímetros entre sí una de otra. El paciente continuaba con la misma presión, esto fue bastante rápido, presión arterial sistólica 90, drogas vasoactivas. Conducta de estas 2 lesiones de yeyuno, 15 centímetros entre una de otra. Sutura, resección única de anastomosis. Esto ya es un poquito más fácil, estamos entrando a un campo más tranquilo. Resección y ligadura de cabos, resección y ostomías. Yo iría por las Acá ya tres. estamos viendo la Resección luz. y ligadura y dejar todo suelto ahí, abdomen abierto y contenido y listo. No haría anastomosis. No sé, primero por la sobrehidratación que debe tener este paciente, el edema de las paredes intestinales que tiene. Seguramente no puede ser que ande o no, pero no me arriesgaría. Creo que es más sencillo hacer el control de daño con resección y ligadura de cabo y dejar todo abandonado. No haría anastomosis, yo no me animo por la situación. Y ostomías en control de daño creo que no está indicado. Gracias, Daniel. Alejandro. Estábamos hablando de control del daño, ¿no? Bueno, control Sí. del daño, en este caso, agarrar las 2 perforaciones, pasarle una gasa, anudarlo, ponerle un guante y después vemos qué hacemos en otro momento. Control del daño, eso es lo que es. Andar haciendo Perfecto. reparaciones en este estado de este paciente no va a andar. La resección y la ligadura de cabos es más o menos lo mismo, es un tiempo más, pero en definitiva no hay que hacer mucho más con este paciente. Inclusive si tenés una sutura mecánica, pegale dos maquinazos y déjalo adentro. Bien, gracias, Ale. Carlos. Sí, eso. La cirugía de control de daño no incluye ningún tipo de anastomosis y tampoco incluye ningún tipo de ostomía. O sea que ya con eso descartamos la 2 y la 4. Sutura puede ser que es un agujero pequeñito y que nos va a tomar poner un minuto, poner un punto así. Si es que esto era más del 50%, no es un puntito. Entonces, las 2 opciones para mí son directamente agarrar eso y ligar el El defecto, cabo. sí, o hacer una resección. Si tienes staplers, probablemente es rápido de hacerlo. Si no tienes staplers, bueno, tampoco toma mucho tiempo. Pero para mí, de las alternativas que ponen ahí, la 3 sería para la más indicada. Bueno, creo que Obviamente, un estamos paciente todos de que está acuerdo, con ¿no? abdomen abierto. Sí. Sí. Adelante, Emilio. Bueno. Una Guille. Lo que se hizo es resección del segmento este de 15 centímetros y ligaduras de cabo y abandonar los cabos dentro del abdomen. Ya estábamos apurados, ya eran 5:30 más o menos. Bueno, acá el paciente continúa con esa hemodinámicamente inestable, con gran cantidad de inotrópicos, paciente con un pH de 720, ahí ya los anestesistas piden gases, un exceso de base de -9. Ya se le habían pasado 7 unidades de politransfundidos, 7 unidades de glóbulos rojos, 9 unidades de plasma, 8 de plaquetas. Y lo que se hace es un cierre de toracotomía y abdomen abierto con bolsa de Bogotá. Continúa, Guille. ¿Tiene un abdomen abierto con bolsa de Bogotá y un drenaje? El drenaje Creo de que tórax. sí. No, sí, no sé Abajo, qué. abajo a la izquierda. Abajo a No la me izquierda del acuerdo de paciente. eso. Sí. Tiene una guía No, de no. una zona nasogástrica, no sé qué Porque es lo no que le había tiene. mucho vacuum tampoco. No sé. Sí, tiene un. No, el drenaje que se ve es de tórax, ¿eh? No, hay uno con un cosito verde, al lado de la Sí, mano hay uno derecha. abajo. No sé si entra. No sé si es un drenaje que entra al abdomen o es algo que está suelto ahí arriba. Sí, No, no lo parece algo tengo. suelto, ¿eh? Sí, sí. Un pedazo suelto. ¿De qué? Pará, No me lo saqué. antes de avanzar, Carlos, Pilasi. Sí,
yo tenía un par de preguntas porque hablaron de la... Bueno, no sé si se van a meter eso un poco después o no, pero no sé, no, porque no, el calcio tranexámico... Se le Sí, dio, no tengo Carlos, ese dato. Pero tranexámico ya también es o sea, es de rutina. El anestesista ya se pone en shock room o se pone Sí, en lo que pasa es que quirófano. normalmente el cirujano es el que tiene que estar detrás de eso porque a veces ellos también piensan que se le hizo en el shock room y al final nadie sabe si se Claro, hizo o no se hizo. Entonces es importante que cuando estamos preguntándole al anestesista de que le hayan pasado los 2 gramos de tranexámico, probablemente no es sí, necesario repetir más. En los últimos, estos son los últimos estudios de un par de meses atrás, muestran que en general los pacientes estos no necesitan más dosis de tranexámico, pero el calcio sí que, recordemos que ya no es la tríada esta del trauma, sino que es un rombo donde el cuarto elemento es la hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia que trae el paciente y con ese número de transfusiones, 7 glóbulos rojos, 9 de plasma, el plasma tiene más citrato que los glóbulos rojos y las plaquetas, este paciente hipocalcémico sin duda. Así que podemos darle calcio sin esperar tener una calcemia. bien. Y el otro comentario que quería hacer era en relación a los drenajes abdominales en los pacientes con bolsa de Bogotá. La bolsa de Bogotá en la descripción original no lo incluye, pero la verdad es que nosotros en situaciones precarias, en situaciones en contextos de muy bajos recursos, sí que lo ponemos. Y es porque básicamente estos pacientes, hay algunas bases para hacerlo. No está publicado, pero es como si extrapolamos un poco la evidencia de por qué usamos el VAC. Una de las alternativas de usar el abdomen abierto con un sistema de vacío es poder mantener ese abdomen seco para que no chorree por los lados, porque eso va a enfriar al paciente. Recordemos que estos pacientes ya están fríos. Y por otro lado, ese líquido que han estudiado también tiene citoquinas inflamatorias y aparentemente al extraer estas citoquinas inflamatorias reducimos el CIRS del trauma. Entonces poner un drenaje junto con la bolsa de Bogotá me parece una buena idea. Y nosotros lo hacemos porque en estos lugares la enfermería es muy precaria y estos pacientes chorrean entre medio entre el plástico y la piel y se mantienen fríos constantemente. Y esto es uno de los puntos que nadie generalmente sigue. Por lo tanto, nos ha ido mucho mejor con drenajes grandes abdominales, uno a cada lado. Gracias, Carlos. Buenísimo aporte. Alejandro. Bueno, acá es un tema que vamos a pasar un buen rato discutiendo si es así. Con respecto a la Bolsa Bogotá y mi mayor respeto a su inventor, a Borraes, que creo que fue un marcador de un antes y después, tengo mis reservas de seguir utilizándola. En primer lugar, si ves la foto que están ahí, no sé cómo están suturando o si están suturando borde a borde la piel con la Bolsa Bogotá, no lo entiendo. Lo que dijo Carlos Pilasi recién es real, pierde por todos lados la bolsa. Cuando le pones la bolsa de Bogotá, está permanentemente chorreando, resumando el líquido intraabdominal, que no sé cuánto más o menos le puede aportar el hecho de poner uno o dos drenajes. Sinceramente, si tengo que elegir, elegiría hacerle un sistema de abdomen abierto y contenido con aspiración tipo vacuum y que te permite cuantificar el líquido que pierde y no solo te permite cuantificar, sino que el efecto del VAC aumenta o tendería a mejorar la microperfusión vascular. Tiene algunas ventajas por sobre la bolsa de Bogotá. Y la bolsa de Bogotá, si se estira al máximo, estamos en el límite de la producción del síndrome compartimental abdominal. En el caso del VAC también puede ocurrir, por eso hay que estar pidiéndolo permanentemente. Y la tercera opción, nosotros hicimos una experiencia corta que todavía no la podemos publicar porque no tenemos muchos casos, pero que nos ha dado buen resultado, que es con el parche de Whitman. Bien, gracias, Alejandro. Sí, yo les iba a preguntar eso, Guillermo, ¿por qué, si el caso es de hace muchos años, o fue una opción la Bolsa de Bogotá en vez del vacuum por falta de recursos o por opción? Querías ahondar un poquito en eso, contanos. Sí, Guille, bueno, nosotros, gracias por los perdón, comentarios. Sí, exactamente. Sí. No teníamos disponibilidad de ningún tipo pues, de adhesivo
y bueno, nunca tenemos dispositivos comerciales, pero tampoco tenemos ningún tipo de adhesivo, así que fue obligada la bolsa. Uno tiene estas control de daño y tiene toracotomía y laparotomía, y la verdad que lo que puedo transmitir es una experiencia empírica, ¿no? Sin evidencia, pero cuando hemos tenido una toracotomía que nosotros decimos que es un tórax blanco, porque no hay lesión en el tórax, sino que uno lo hace para el masaje cardíaco y para la oclusión aórtica. En esos casos hemos cerrado el tórax, pero cuando el control de daño es doble, porque hay lesiones en el tórax, en el abdomen, y por ahí de pronto en el tórax también dejamos un packing, wide abierto. Ese es un tema controvertido y tenemos pocos casos como para poder dar una opinión con evidencia, pero generalmente en casos como este, el tórax lo cerramos y el abdomen quedan abiertos. Entonces me gustaría conocer un poco, bueno, la opinión de ustedes al respecto de eso. Sí, Carlos. A mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo, es como mientras menos, sabemos que mientras más órganos abiertos, mientras más cavidades abiertas tenemos más pérdida de calor, tenemos más pérdida de líquido, etcétera. Por lo tanto, si no hay una indicación absoluta de hacer un control de daño en el tórax, como en este caso, no es necesario dejar el tórax abierto. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que limitemos la cantidad de cavidades abiertas y de cavidades a las que tengamos que entrar. En este caso, me parece que era indispensable entrar en el tórax primero y después continuar con el abdomen, por la situación donde estaba el paciente. Pero estoy de acuerdo en eso, en que en este caso el tórax yo también lo habría cerrado y dejo el abdomen abierto con lo que tenga. Y entiendo, estoy de acuerdo que el VAC sería la primera alternativa, o un parche de Barker. Y en caso de que no esté, bueno, la bolsa de Bogotá sigue siendo una alternativa. Algunos cierran solo la piel, yo creo que en este caso no lo habría hecho. Cerrar solo la piel y algunos lo consideran como un abdomen abierto, la verdad que técnicamente no lo es. Pero en este caso en particular sí que creo que no se podría hacer porque el riesgo la reanimación que tiene este paciente con el riesgo del edema de asas que va a tener, creo que Sí, sería de altísimo riesgo de hacer un síndrome compartimental abdominal. Claro, claro. Gracias, Carlos. Alejandro. Alguna vez lo dije cómico, pero el concepto de cerrar la piel y dejar adentro abierto era como que yo me pusiera el traje, me desabrochara el chaleco y cerrara el saco. Me parece que va a contramano de lo que estamos buscando, que es no aumentar la presión abdominal. Personalmente, creo que la piel no hay que cerrarla. Si no, estamos a contramano de lo que pensamos sobre el concepto del síndrome compartimental abdominal. Es lo mismo cuando se hacía al principio el afrontamiento de la piel utilizando las pinzas de campo y veíamos a esos pacientes con 15, 20, 30 pinzas de Backhouse en la panza. Estaba bien, por lo menos fue el desarrollo inicial, pero a esta altura de los hechos creo que ya afrontar la piel no es beneficioso. Opinión personal, pueden cuestionar o lo que quieran. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gracias, Ale. Bueno, Emilio, adelante. Bueno, continuamos. El paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos en la fase 2 de control de daño. A las 48 horas entra una segunda cirugía donde se ve un intestino delgado vital, se hace una anastomosis única de yeyuno término terminal, no se encuentran en la exploración lesiones desapercibidas y se hace un cierre abdominal anatómico. Continúa, Guille. Pará, y el intestino estaba bien, no tenía ningún elemento de. No había edema tampoco. No había edema y nada quisiera sospechar una trombosis mesentérica Exactamente. intensiva. Bien. El paciente se extuba el quinto día postoperatorio, se permanece 10 días en la unidad de cuidados intensivas y 8 días más cuando pasa al piso general, se le da el alta al día 18 de ingreso. Y ahí estamos, día 35 del postoperatorio. Le tapé la cara porque si veían la cara se morían. Pero bueno, acá estamos con el muchachito. Qué buena, qué buena. Continúa, Guille, si querés. ¿Algún comentario del caso? Bueno, en primer lugar, felicitarlos. Felicitarlos por las decisiones tácticas tomadas y bueno, y el resultado final. Ahí está el resultado final que creo que
dependió directamente de las decisiones tácticas tomadas y de manera oportuna. Realmente fue muy satisfactorio. A veces se toman decisiones tácticas adecuadas y lamentablemente los pacientes evolucionan mal. Pero bueno, este paciente reflejó lo que fue de manera adecuada y oportuna toda una serie de decisiones en esta enfermedad tan tiempo dependiente, decisiones que fueron totalmente adecuadas, ¿verdad? Desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista técnico. Realmente, felicitaciones para todo el equipo y felicitaciones, Emilio, por la presentación muy, pero muy buena. Carlos. Gracias. Yo me quiero sumar a eso, me parece que el manejo fue perfecto. La toma de decisiones es lo que uno espera que alguien que conoce trauma haga. O sea, este paciente tenía la indicación absoluta de toracotomía donde estaba, y eso era, si se hubieran demorado en eso, probablemente no estaríamos contando la misma historia. Que llevarlo, que no llevarlo, todo eso, no. El paciente se abre ahí, se clampea la aorta o se limita ese flujo, y creo que en ese momento, con los medios que tenían, incluso teniendo más medios, porque este mismo paciente en Londres lo habríamos también manejado de la misma forma. Abrimos el tórax en la urgencia. Y subimos con este paciente así, y después la toma de decisiones también tiene un sangrado, ligar lo que está sangrando, porque no era una arteria con nombre, que a lo mejor podríamos haber intentado un shunt, y ligar y abandonar el intestino para limitar la contaminación, dejar el abdomen abierto. O sea, toda la toma de decisiones me parece perfecta. Desde el lado de la reanimación, yo tenía solamente algunas preguntas que no entendí muy bien. La intubación se hizo sin drogas, entiendo. Perdón, Carlos, sí, fue sin drogas, y cuando empezamos a cortar, a hacer la toracotomía, el paciente tuvo algunos movimientos musculares, perdón, y ahí hubo que aplicarle sedación y relajantes musculares. Sí, bueno, y eso mismo, como se hace en simultáneo, en general también altera, por mucho que se hace una intubación de secuencia rápida modificada, que significa que se utiliza menos droga, porque en estos pacientes incluso el relajante muscular puede producir variaciones hemodinámicas. Y claro, generalmente se utiliza muy poquita droga, y incluso ese poquito de droga a veces hace que el paciente se te termine de caer de la fisiología. Y lo otro de la droga vasoactiva que vi que estaban puestas ahí, que me parece adecuado una vez que se haya empezado con los volúmenes. Me parece que eso fue lo que se hizo, así que también me parece que estuvo súper correcto de ese lado. Así que me parece que el manejo fue súper bien, súper bien. Así que felicitaciones. Ni absceso de pared hizo el paciente, sí. Es un X-Men marplatense. Sí, tal cual. Creo que eso cuenta, ¿eh? Más allá que todo lo que hicieron es para aplaudirlo, pero el paciente es un X-Men. Sí. Bueno, esto es como resumen final, cuándo hacer una toracotomía de reanimación, presencia al menos uno de estos factores, que es principalmente una herida penetrante, principalmente torácica, signos vitales desde el primer contacto con el equipo médico, un paro presenciado menor a 10 minutos desde el paro, o sea, dentro de la ventana de 10 minutos, y contractibilidad cardíaca al ecofase. Ahí dijo solamente con el paro, no dijo antes. ¿Cómo? ¿Paro presenciado? Menos de 10 minutos. Claro, tiene... Por eso, tenemos que entonces rever ese slide donde decía que estaba en 60-40. No, Y no, lo que Alejandro. aconsejaba Carlos Pilasi me parece, o sea, No, que Alejandro. adelantarse a cuando el paciente se va a parar. Ahí No, estoy de acuerdo, pero acá está diciendo pero menos de Alejandro, 10 minutos de no. paro. Estás leyendo mal. La- Lo que dice son factores pronósticos favorables que sirven para al la paro cardíaco toracotomía. traumático. El título es otra cosa, ¿viste? O sea, asumamos que paró. Bueno, estos son los factores pronósticos favorables. Exactamente. Carlos. Sí, quiero repetir que la indicación de la toracotomía de reanimación no es para el paciente en paro. Esa es una de las indicaciones y es la que tiene más mal Paro pronóstico. inminente también.
el paciente que se va a parar, ¿y cuándo se va a parar? Es un paciente que está sangrando, este paciente estaba bradicárdico. Uno esperaría un paciente, cuando el paciente está bradicardio porque ya tiene isquemia miocárdica. Es decir, este paciente no tiene otra alternativa que reperfundir esas coronarias lo antes posible. Por lo tanto, eso es evidencia más actual. Yo no sé si van a poner ahí algo más de las indicaciones más actualizadas, porque no están hechas como una lista así, pero bueno, eso está en toda la bibliografía de trauma actual, está esa indicación. Incluso con el REBOA, que básicamente es lo mismo que la toracotomía, un equivalente. Bueno, después, el ECOFAS como método para diferenciar pacientes al realizar toracotomía, sí o no, o sea, diferenciar salvables y no salvables. El ECOFAS sin líquido pericárdico y sin contractibilidad cardíaca, tiene lo que explicó al principio Guille, tiene una sobrevida menos del 1%, del 0 al 1%. ¿Continúa, Guille? ¿Por qué utilizar una toracotomía de reanimación en un paro cardíaco traumático? Primero que la reanimación abierta es mucho más efectiva, se asocia a mayor sobrevida al final del traumatismo. Que haya ingresado con alguno de los signos vitales, por ejemplo, movimientos respiratorios, reacción pupilar o un EFAS con alguna actividad cardíaca visible. Estamos de nuevo lo mismo. Paro cardíaco traumático. ¿Cuándo utilizar la toracotomía? Esto es siempre tener algún tipo de experiencia, el equipo humano y material, el entorno, es decir, tener presencia de shock room, un quirófano activa, un anestesista, bueno, todo lo que eso implica, y la evolución sin signos de vida. ¿Pasa, Guille? Con respecto a la toracotomía de reanimación, no hay ninguna guía universal. Lo que sí se ven resultados, y esto es más o menos una pirámide invertida de los pacientes que por ahí tienen mayor sobrevida de acuerdo a la cinética, al trauma. Volvete una, Guille. Y acá se ve la cantidad de sobrevida que tienen, por ejemplo, un trauma penetrante con presencia de movimientos respiratorios, reacción pupilar, un FAS con actividad eléctrica, tiene mayor sobrevida. El trauma penetrante sin signo de vida, bueno, va descendiendo a medida que va, hasta llegar al trauma cerrado, sin signo de vidas y in extremis. O sea que se ve mayor beneficio en el trauma penetrante, eso básicamente. Y la siguiente, Guille. Y este es el último algoritmo para la toracotomía de reanimación en trauma cerrado, es del ATLS, la 10ª edición. Y básicamente, si no hay una respuesta circulatoria espontánea dentro de los 3 minutos, después de haber hecho reanimación avanzada, después de haber hecho intubación, ventilación, descompresión torácica bilateral y un ECOFAS, se puede practicar una toracotomía de reanimación y diferenciar este tipo de lesiones de lo que es una cirugía, una lesión cardíaca de un shock hipovolémico, con reanimación por toracotomía. Ahí entraría la toracotomía. Y eso es todo. Un comentario en relación a lo del ATLS de la 10ª edición, es evidencia un poquito antigua. Y vemos que eso sí, porque no tenemos un tiempo tan fijo para hacer la toracotomía. En un paciente con un paro traumático, lo que se hace es toracostomía digital bilateral, es decir, se mete un dedo por cada lado para sacar el taponamiento, el neumotórax hipertensivo como causa de ese. Y si el paciente con eso no repunta, se abre el tórax. Se abre el tórax para drenar el taponamiento cardíaco o para clampear la aorta. Y no hay ningún tiempo de espera para tomar esa decisión. Claro, no son los 3 minutos, como dice ahí tenía esa guía, vimos esa guía con Guille. Sí, pero acuérdate que esto es de la 10ª edición que está
bastante para atrás, o sea, esto Ah. está bastante desfasado el ATLS en general y es un poquito más, más general, ¿viste? No es tan al detalle como manejamos el trauma. Bien. Claro, claro, lo que pasa es que a TLS, fíjate que ya estamos para salir la 11ª. Esto es de la 10ª, que es bibliografía de 4 años atrás, cuando salió la 10ª. A esta altura ya 5 años atrás, la última revisión bibliográfica. Siempre pasa eso, a TLS fue un poco atrás en la reposición con sangre, mucho más atrás. Se siguió recomendando reposición con Siguen con un cristaloides por litro. mucho tiempo, Listo. claro, claro. Sí. Sí, sí, va un poco más atrás. Guillermo. No, bueno, agradecerle a todos por los comentarios. Ante todo, les agradezco la paciencia de al principio, con todos los problemas técnicos que hubo, que nos hayan permitido, hayan esperado para que pudiéramos realmente mostrarles esta experiencia. De estos dos casos, uno con resultado desfavorable y otro favorable. Y bueno, pasan los años y todavía siempre la toracotomía de reanimación sigue siendo uno de los temas más controvertidos y que siempre motiva más discusiones, por todo lo que significa, ¿no? Abrir un paciente, como decimos nosotros, es operarlo afuera del quirófano, con todo lo que eso significa para, aparte del procedimiento en sí, para el paciente, por supuesto, para el entorno. Y hoy en día, justamente una de las principales dudas que uno tiene es qué valor puede tener el IFAS para tomar esta decisión. Aparte de la clínica, como recién decía Carlos, los signos vitales, los signos de vida, que no es exactamente lo mismo. ¿Cuánto puede valer el IFAS? Que uno hace el IFAS y ve si hay actividad cardíaca o no, si hay líquido pericárdico o no, con lo cual obviamente el pronóstico cambia mucho si el trauma es torácico o es abdominal. Y a veces uno inclusive, cuando el paciente está con un paro, uno puede no tener movimiento cardíaco y el corazón está rodeado de coágulos por un taponamiento, y a veces en un paciente que puede tener ciertas características físicas, uno puede pensar que no hay taponamiento. A veces no es líquido, sino que son grandes coágulos hiperecoicos, y a veces hasta uno puede sufrir de tener un falso negativo, decir, no, bueno, acá no hay líquido en el pericárdico y en realidad hay coágulos, y uno diga, no, acá no hay que hacer toracotomía, y en realidad el paciente tiene un taponamiento cardíaco, siendo que el hecho de eso cambia mucho el pronóstico y a uno también le puede cambiar justamente ese falso resultado de la ecografía. En esos casos no puede cambiar también la decisión de hacer la toracotomía o no. O sea que creo que todavía hoy compite un poco la ecografía con lo que es la clínica, el cuadro global del paciente para decir, ¿hago o no hago una toracotomía? Y después, bueno, por supuesto, el trauma cerrado es un contexto mucho más desfavorable, donde el paciente muchas veces tiene traumatismo múltiple, tiene traumatismo del cráneo, uno no sabe exactamente qué fue lo que provocó el paro, y entonces todo eso hace que uno dude más todavía a la hora de indicar justamente una toracotomía. Creo que son temas que todavía hoy nos hacen ver a cada paciente en particular y encima con el desafío de tomar decisiones en pocos segundos, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Excelentes comentarios. Sebastián. No, quería, eso que puso Carlos ahí en el chat, es casi el paciente que tenemos, Carlos. La verdad que por lo que dice ahí, en este caso estaría indicado el REBOA, porque vos pusiste ahí. Sí, sí, ese caso está hecho para el REBOA, pero básicamente están hablando de oclusión de la aorta. Yo incluso teniendo el REBOA en este caso no lo habría puesto por el riesgo de que puede haber tenido una lesión por la localización externa de la herida. Pero no es contraindicación No, no es la lesión aórtica. contraindicación, no es contraindicación, pero te puede, o sea, va a tomar más tiempo. O sea, aunque tengas un sistema súper entrenado, nunca es tan rápido como hacer una toracotomía. Los americanos a lo mejor te van a decir que sí es lo mismo, pero aunque no sea contraindicación, pudieras tener una complicación derivada de la lesión que tienes ahí, porque es un rebote que tienes que poner en zona 1 y la lesión Sí. eventualmente estaría en zona 2. Entonces, tendrías que pasar la zona 2 donde eventualmente podría haber una lesión, ¿no? Si bien no es una contraindicación, te podría hacer que el paciente no funcione, que vaya a peor y te estás demorando en reperfundir el miocardio. Entonces, incluso teniéndolo, yo creo que habría ido directamente a toracotomía. Ok, Por eso. ok, por lo que vos pusiste ahí, diríamos que si no responde, sería útil el REBOA, casualmente en este caso, para evitar después no una descompensación o colapso cardiovascular. Ellos lo que hacen en este estudio, lo que muestran es que, porque ¿cuándo lo ponemos? ¿Cuánto esperamos para poner el REBOA? Claro, Hasta que ellos esté usan una justo presión de antes de que se 70. pare. Claro, entonces normalmente ellos te dicen alrededor de 70, porque justamente ahí, más cuando bajas más, la lesión miocárdica ya se produjo. Esto tiene que ver con la lesión miocárdica. Y eso, Aquí no eso lo está explican, pero bien. hay otros estudios Hay que más sí lo explican. mortalidad. Claro, entonces es un problema de hipoperfusión miocárdica, que estos pacientes hacen una especie de infarto por bajo flujo.
porque no se está perfundiendo el miocardio. Y hay un punto de no retorno, o sea, cuando ya el paciente ya se le murió los miocitos, hasta ahí llegaste, no hay mucho más que podamos hacer para salvarlo. Y esto es, uno podría hacer la correlación, porque al final del día es ocluir la aorta para aumentar tu perfusión coronaria. Con Reboa es exactamente igual que hacerla con un clamp por fuera o con el puño. Con la ventaja que no abrís otra cavidad. Exacto. Alejandro, no sé si habéis levantado la mano. No, está todo. No, la bajé, no, me quedé pensando la utilidad del Reboa en este caso cuando la lesión era venosa. ¿Cuánto hubiese modificado la evolución? Si bien al hacer el clampeo le dio esa chance como para llegar al quirófano, el tiempo que te lleva a hacer el Reboa, y creo que le estamos dando un montón de expectativa al Reboa y necesitamos todavía que pase la prueba del tiempo y la meseta de experiencia. Nada más, una opinión muy particular, Bueno, ¿no? el Reboa, solo cortito, porque ya sé que estamos medio tarde, pero el Reboa en el estudio nacional que se hizo en Inglaterra, que es el UK Reboa Trial, que es como donde y participamos nosotros en el hospital y todo, que es donde se sumaron pacientes, salió peor. Salió y se separó el estudio porque los pacientes se morían más. ¿Por qué Es se más, morían más? hay un estudio de los anestesiólogos, no me acuerdo ahora dónde lo publicaron, pero que hablan sobre el Reboa y hablan algo así como diciendo, no es tan mágico como lo venden, y creo que hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado en promocionarlo y venderlo como si fuera una solución y una No, alternativa hay para evidencia controlar. para los dos lados, ¿eh? Igual cantidad, a lo mejor. Incluso hay un poquito más de evidencia a favor. Pero Bueno, en pero relación me parece que le a falta en contra, la prueba del tiempo y equiparar a ver con el resultado hay final. hay muchos factores confundentes. Y el principal y el que se le atribuyó por qué en Inglaterra tienen una mortalidad que en Estados Unidos no tiene, es porque los tiempos de instalación del Reboa en Inglaterra fueron mucho más altos. Entonces eso hacía que el paciente sangrara por más tiempo y finalmente entrara en este ciclo que habíamos dicho de hiperfusión miocárdica, etcétera. Y eso en Estados Unidos no pasa porque tienen tiempos más cortos e instalación mucho más rápida porque tienen volúmenes más altos. Entonces tiene que ver mucho con el volumen del centro donde se aplica el Reboa. En Inglaterra todos los centros pusieron 2 o 1 en algunos o ninguno. Entonces era como no se le podía, no había una expertise para hacerlo. En un centro donde está esto funcionando y hay un sistema hecho, donde los tiempos son cortos, los resultados son diferentes. Entonces, según el sistema, a lo mejor Reboa es aplicable en Estados Unidos y no es aplicable en Inglaterra con los tiempos que tenemos nosotros de traslado y con el expertise y los volúmenes que tenemos ahí. Entonces, hay muchos factores que dependen del sistema también y no solo del Reboa. El Reboa hay una serie de otros estudios que hablan también de cuál podría ser el daño endotelial, el tema de la reperfusión, etcétera, si inflarlo entero, inflarlo a la mitad, inflarlo y desinflarlo. Eso todavía tampoco está decidido, pero hay evidencia para los dos lados, así que yo creo que todavía no tenemos el resultado definitivo de la utilidad del Reboa, pero creo que es una buena alternativa en algunos lugares y en algunos pacientes. Resumo tus palabras, Carlos. Me parece que podríamos haber dicho entonces, el Reboa no es para todos. Sí, sí, sin duda. Sebastián, No, ahí, Carlos, en el estudio ese que vos mencionás, que lo cortan, como vos bien decís, los tiempos son más largos, pero la conclusión final es que necesitan más tiempo para hacer más estudios. No es que la Pero conclusión es que, el estudio se paró antes. El estudio se claro, paró porque habían más muertes. exactamente, Así que que el estudio, necesitan más nosotros tiempo dejamos de para notificar estudiar por eso. más. ¿Mm? Por eso es que no fue muy concluyente eso de que es más mortalidad, fueron por las situaciones que vos decís, y al final no es que esté terminado. Y para Ale, yo creo que sería una buena herramienta. Quizá, por ejemplo, nosotros acá nos planteamos esto, tenemos el quirófano a 30 metros. ¿Hasta cuándo nos puede servir un Reboa por un Reboa para llevar 30 metros a un paciente? Quizá para otra alternativa sería, o cuando uno tiene más lejos, trasladarlo, o algún ambiente austero, ámbito militar. Yo creo que tiene alguna utilidad. Seguramente a alguno le va a dar la utilidad en su medio o no, pero creo que una herramienta más, no es que nos va a salvar, nos va a aumentar la sobrevida de todos los pacientes. Creo que tiene su indicación y su utilidad, nada más, que una herramienta, no es lo único. bueno,
realmente ha sido un Ateneo formidable, dio para discutir con dos pacientes que realmente nos removieron, ¿verdad? El paro cardíaco traumático y el paciente agónico, el paciente en shock profundo, qué caminos tan distintos, y nos dio para discutir muchos de los aspectos más relevantes y de actualidad en estos temas. Así que no me resta más que agradecerles a los presentadores, en primer lugar. Guillermo, muchísimas gracias. Emilio, muchas gracias. A todos ustedes por sus opiniones y sus enseñanzas, y a todos los presentes y que nos acompañaron en la sala por estar con nosotros en este penúltimo Ateneo del año. La semana que viene vamos a hacer el último Ateneo del año, así que nos encontraremos el martes próximo, y ya voy adelantando, y Carlos y Lassi, vamos a cambiar de día y horario, a ver si podemos reunir de nuevo a toda la gente para que estemos todos en el 2024. Un gusto reencontrarnos y nos vemos el martes próximo. Que pasen muy bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos por los comentarios. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias, gracias.